nadie todavía conectado. Buenas noches a los que están entrando. Dios les bendiga. Gracias por su fidelidad con los impactos. Vamos a estar esperando que más personas se unan a la bendición que tenemos para esta noche. Buenas noches, mi Rosy. Dios la bendiga. Buenas noches, Edwincito. Que el Señor los bendiga. Buenas noches. Buenas noches, esposo mío. Dios te bendiga. Por aquí también está Sadidi, Nelly. Dios los bendiga. Un abrazo gigante para todos. Buenas noches, Emma. ¿Cómo estás? Qué bueno saludarlos. Buenas noches, Mercedes Cagua. Dios los bendiga, dice Mercedes. Dios le bendiga, hermana, bienvenida. Bueno, seguimos esperando unos segunditos más, por favor. Vamos a darle gracias a Dios mientras tanto. Que el Señor sea dándonos palabra y que sea llenando nuestro corazón de bendición. Buenas noches, Adid. Dios te bendiga. Señor y Dios, te damos gracias, Padre, por esta noche de victoria, Jesús, que tú nos permites vivir. Gracias por la vida, la salud, el amor que tú nos has dado, Señor. Porque en medio de todo, Padre, podemos ver tu gracia, tu poder y tu misericordia. Te rogamos que en esta noche bendigas a cada uno de nuestros hermanos que se encuentran conectados, Padre. Que agilices, Dios, de la gloria los pasos, Señor, y los brazos de aquellos que aún no se han conectado, Padre, para que la bendición tuya sea en bendición para cada persona, Padre. Bendice grandemente, Señor, a cada familia, a cada persona, Dios, que se conecta, quizás buscando, Dios, de la gloria de ti una respuesta, Señor. Permite que seamos, Dios, vasos, Señor, que tú utilices, Padre, para que podamos ser todos edificados en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, buenas noches para todos. Estamos iniciando, pues ya hemos tenido varias predicaciones, pero tenemos el mes de por nada estemos afanados. Y bueno, nuestros hermanos han tomado una parte sobre la ansiedad, también se ha tomado sobre el propósito de la oración en este tiempo de dificultad y de afán, de estrés. También pues nuestra pastora nos hacía una reflexión muy grande sobre la responsabilidad y el compromiso de cada uno de nosotros al tomar esa parte de la obra en Dios y continuar. Entonces, en esta noche, basados pues también en Filipenses 4:6, donde nos dice que por nada estemos afanosos, por nada estemos cansados, cargados. He meditado sobre una palabra y pues el deseo de mi corazón es que cada uno de nosotros haya sustancia en ella. Entonces, vamos a compartir y voy a estar leyendo antes de unos versículos antes de Filipenses 4:13. Tenemos en Filipenses 3:13, dice la palabra del Señor en Filipenses 3:13. Dice así, dice la palabra: no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, el cual Dios nos llama por medio de Jesucristo. Qué bonita palabra. Entonces vemos que está unos versículos antes y quizás
en este versículo el apóstol hace énfasis en olvidar el pasado, porque a veces el pasado nos carga y nos afana y nos trae recuerdos que pesan en nuestra vida y en nuestro diario vivir. El apóstol hace ver la vida como una carrera. Por eso él dice, he terminado mi carrera, he cumplido pues la fe, he llegado a la fe de Cristo, ¿cierto? Y él dice que ha terminado porque él compara en varias ocasiones nuestra vida con una carrera. En nuestra vida el pasado tiene mucha importancia. No más, buenos días, buenas noches, hermano Gilberto. Un abrazo especial. Para todos nosotros el pasado es importante. Cuando nosotros vamos a pedir un crédito en un banco, miran el historial financiero de cada persona, o sea, el pasado financiero. Qué tan buena paga ha sido en los bancos donde ha tenido créditos o qué experiencia tiene sacando plata prestada. Si vamos a sacar electrodomésticos, también es importante tener esa parte con tarjeta de crédito o con lo que sea. Cuando nosotros vamos al médico, el médico nos pregunta sobre nuestros padres, las enfermedades que tuvieron de base nuestros padres. Y a la verdad esa es una parte que a veces nosotros nos dejamos dar porque el médico da por hecho que si nuestros antepasados de pronto tuvieron diabetes, entonces no, usted también la va a tener. Si hubo cáncer, usted también lo va a tener, ¿cierto? Desconociendo nosotros mismos a veces que nosotros tenemos un Dios poderoso que ya ha roto ese pasado, que ya ha roto esas cadenas que arrastrábamos. Para un trabajo también es importante. En una hoja de vida se debe escribir el historial y la experiencia que uno tiene. Entonces le miran el pasado, qué tan buena persona ha sido en sus trabajos. Entonces si lo recomiendan, si no lo recomiendan, para llamar y mirar cuál ha sido su desempeño. Entonces vemos en términos generales que a veces el pasado hace parte de nuestra vida en cada momento del presente cuando uno va a buscar un trabajo. En muchas empresas no tienen en cuenta las hojas de vida de personas que han durado 2 meses en una empresa, 3 meses en otra, 4 meses en otra, 5 meses en otra y que duren menos de un año en una empresa. Son personas que no las tienen en cuenta porque son personas que muestran inestabilidad en su parte laboral. Entonces vemos que el pasado nos trae como cosas a nuestra vida. Pero dice la palabra del Señor y en el término que estamos dialogando en este mes, que dice que por nada estemos afanados, que por nada estemos afanadas. Hola hija, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Nuestro Dios ha roto nuestra historia, cambió nuestra historia, rompió esos yugos de opresión en cuanto a enfermedades, en cuanto a miseria y desgracia que quizás traíamos generacionalmente, porque a eso hemos sido libres. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, aceptamos también esa liberación que el Señor hace en nuestra vida. Entonces nosotros podemos ver que el Señor sí no se basa en nuestro pasado, al Señor no le interesa nuestro pasado, Él construye nuestro futuro. Decía una hermana en uno de los impactos, decía que Dios es un Dios de hoy, que es el Dios de hoy. A Él no le importa lo que nosotros hicimos. Puede que al banco sí le importa que nosotros hayamos sido malas pagas o que hubiésemos estado reportados en las centrales de riesgo. Pero al Señor no le interesa esas cosas porque Él rompe ese pasado de angustia. Él rompe ese pasado y construye un futuro hermoso. Entonces, qué bonito es entender ese por nada estéis afanosos desde leyendo los versículos anteriores. Cuando decimos estamos confiados en Cristo Jesús. Aquí nos saludan desde Perú. Dios les bendiga. Bendiciones, mis hermanos. Y sabemos que Dios está construyendo nuestro pasado, nuestro futuro. Dice, en nuestro pasado hay cosas buenas y hay cosas malas. Claro, hay cosas que uno quisiera que nunca hubiesen ocurrido, decisiones que uno no hubiese querido tomar, como lo expliqué en una de las predicaciones anteriores. A veces nuestras decisiones nos llevan a tomar
caminos que nos producen lágrimas y nos producen tristeza. Pero cuando nosotros miramos que hay cosas buenas también en ese pasado, ¿cierto? Entonces eso es algo de lo que nosotros no nos queremos desprender. Dejar atrás lo malo, lo que nos causa daño, dolor, lo que nos produce tristeza, lo que nos trae recuerdos de dolor, eso sí lo queremos dejar porque Cristo ya rompió esa parte en nuestra vida, ¿cierto? Pero si miramos en el versículo 8, nos vamos ahí antecitos, en Filipenses 3, el versículo 8, dice así: así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura. Mire cómo lo consideraba el apóstol. Todo, dice, todo lo que era antes. Quizás las cosas buenas también, ¿cierto? Mucha gente ha renunciado a puestos importantes por dedicarse a la obra, ¿sí? Y era bueno, un puesto que era muy bueno, que le pagaban mucho dinero y que tenía como un excelente entrada económica. Y mucha gente decidió dejar eso que era bueno por seguir a Cristo. Vemos que el apóstol Pablo también lo dejó todo, dejó toda su vida anterior, porque sabemos que pues que él no era ningún pobre, ni él venía de muy buena familia y que había estudiado, como decir, pues en Harvard actualmente, ¿cierto? Y entonces vemos que él lo dejó todo por seguir a ese Cristo que conoció. Y muchas personas también dejaron cosas buenas en su pasado por seguir a Cristo, dice, lo he desechado todo y todo le es basura. ¿Para qué? Para seguir a Cristo. Nosotros nos tenemos que preguntar en esta noche, ¿qué de todas esas cosas quizás nos hace falta dejar por el amor que le debemos a nuestro Cristo, a nuestro Dios? ¿Qué cosas de verdad estorban nuestra vida, cierto? Y que nos causan afán, que nos causan angustia, preocupación y que nos restan la paz para dedicar de verdad el tiempo a Dios. Entonces debemos mirar, decía él que todo lo consideraba como basura, lo bueno, lo malo, todo lo desechó por Cristo. Dejar lo que consideramos bueno para alcanzar la excelencia en Dios. Es eso, es alcanzar lo magnífico en Dios. Quizás nosotros podemos apostar a hacer un negocio y apostar grandes cantidades de dinero. Pero muchas veces cuando el Señor nos hace, digamos, llamamientos y eso, nosotros quizás también nos cargamos con eso, siendo que Dios tiene el control sobre el futuro. Y olvidamos que Él quiere lo magnífico, lo excelente, lo maravilloso para nosotros. Vamos a mirar en Marcos 4:26. Es una parábola. En Marcos 4:26 es una parábola que nos ilustra muy bien quizás un aspecto de los que yo quiero tratar en esta noche. Dice así, la parábola de la semilla que crece. Jesús también dijo, el reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla en la tierra, día y noche, sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. Entonces vemos que es quizás una parábola que a veces no le hemos puesto como mucho cuidado, pero nos ilustra un agricultor que deja la semilla y la deja en la tierra para que pueda brotar y que la naturaleza haga su función. Quizás nosotros a veces no dejamos que Dios actúe en nuestra vida. No actuamos como ese sembrador que dejó que la semilla se germinara naturalmente en su estado, en lo que es en diario, normal. Y vemos que Él dice que de día y de noche Él no se angustió, sino que esperó que brotara. Y si continuamos leyendo, dice que esperó y fue hasta cuando estuvo la cosecha que Él salió a cosechar lo que había dejado. ¿Qué nos enseña esto, mis hermanos? Que muchas veces nosotros estamos tan pegados al pasado, a la preocupación por el futuro, estamos tan afanados, tan desgastados,
pensando no solamente en lo que pasó y no pudo ser, sino también en el futuro, quizás un poco inesperado, un poco sin esperanza, y más en estos momentos de dificultad. Quizás vemos un futuro como que no tiene esperanza, como que no llega, ¿cierto? Y olvidamos parábolas con una enseñanza tan profunda como esta, ¿sí? El sembrador, él hizo su trabajo, aró la tierra, la alistó, hizo los surcos, organizó todo y esparció las semillas. Y descansaba de día y de noche esperando que la naturaleza hiciera su labor, ¿cierto? Y cuando vemos eso, esa tranquilidad, ahí no dice que estaba afanada por ver si sí iba a germinar, si no, qué iba a pasar, si la lluvia, si el frío, si no, ahí no dice eso, sino que esperó con calma que la naturaleza hiciera su proceso. Nosotros también tenemos que dejar que el Señor haga el proceso en nosotros, ¿cierto? No estar afanados ni por lo que quedó atrás ni por lo que viene adelante, porque el Señor todo lo tiene bajo control. Entonces a eso se refiere todas estas partes que estoy tomando en esta noche. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos de afanes. Nosotros a veces somos tan atacados para todo. Las preocupaciones nos corroen, pero a veces como que nos gusta estar afanados, ¿sí? Y nos gusta estar preocupados y nuestra mente nos lleva a muchas situaciones de afán, de desespero, de angustia, de tristeza, ¿cierto? Y olvidamos lo más importante, que debemos confiar en nuestro Dios, que en Dios todo es posible porque el Señor así lo ha dicho. Entonces dice que la semilla la deja caer, se esparce y pone en espera. ¿Para qué? Para que la tierra haga lo que tiene que hacer. Dormido o despierta, espera que la naturaleza haga su trabajo para que dé una espléndida cosecha. Miren qué cosecha tan hermosa puede el Señor sacar de cada uno de nuestros corazones. Si podemos tener esa calma y esa tranquilidad para que Dios lo haga. Nosotros nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Nosotros dejamos que Dios haga eso con nosotros? ¿Nosotros dejamos que Dios opere esas cosas en nosotros? ¿O vivimos afanados, angustiados, atacados, desesperados porque no tenemos esa paz? No afanarnos ni por lo que quedó atrás ni por lo que viene, dice aquí mi hermana Lili. Y es cierto, ya lo que pasó, pasó y Dios tiene el control, ¿cierto? Y si usted, mi hermano, es uno de los que quizás le afana su pasado, que no hizo, que no estudió, que no pudo ir, que no pudo viajar, que no pudo hacer, que ya el tiempo se fue, Dios tiene todo bajo control. Y si usted también es de los que no sabe qué vendrá en el futuro, qué voy a hacer, qué haré, qué angustia, qué... No, Dios tiene el control sobre todo esto. Y acuérdese de esa parábola tan hermosa. El sembrador solamente se sentó a esperar que la naturaleza hiciera su trabajo. Nosotros debemos dejar que el Señor haga su trabajo en nuestra vida. Algunas veces, quizás en nuestro diario vivir, permanecemos muy cansados, muy cargados por ese mismo afán que nos generan las cosas pasadas y lo que no sabemos de lo que vaya a venir. Pero sabemos que en Dios nuestro futuro será mejor. Dios quiere que nosotros descansemos en Él, así como el sembrador ese descansaba, dice que de día y de noche Él descansaba, porque estaba esperando que, la naturaleza hiciera su trabajo. Entonces podemos dormir pensando que Dios está obrando. Claro que sí, podemos descansar sabiendo que Dios está obrando, como dice esa canción tan hermosa que cantamos, ¿cierto? Él está orando en toda situación, Él está orando en su preocupación. ¿De qué nos vale preocuparnos? Quizás que nos salgan más arruguitas, que nos veamos más envejecidos, que nos veamos más achacositos. ¿Por qué? Porque no dejamos que Dios actúe. Mantenernos afanados en el pasado. A veces somos expertos en mantenernos afanados por el pasado, por el presente y por lo que ha de venir, ¿cierto? Sabiendo que Dios tiene todo el tiempo bajo control. A veces gastamos energía en vano y no dejamos ir.
lo que debemos dejar ir. Vemos, por ejemplo, el ejemplo del hijo pródigo, lo traemos en esta noche a colación. Él estaba tan afanado por descubrir el mundo que tenía, que había más allá de la hacienda de su padre, y el padre sabiamente lo dejó ir. Lo dejó ir para que él aprendiera. Y a veces el Señor nos deja que nosotros nos carguemos, nos angustiemos, porque solamente tenemos que aprender a depender de Él. Entonces, una maravilla. Solo hagamos lo que Dios nos manda para recibir esa cosecha. Esa cosecha que nos enseña la parábola que les acabo de mencionar. Esa cosecha que Dios quiere entregarnos en nuestras manos, ¿cierto? Esa cosecha que va a traer fruto. Y que esa para esperar la cosecha, pues tiene uno que esperar unos días, un futuro, y el Señor se va a manifestar. Es necesario soltar toda la carga que nos trae nuestro pasado. Y miraba en Génesis 19, del 17 al 26, nos cuenta la historia de cuando salió Lot, que iba a ser destruido Sodoma y Gomorra. Y nos dice que, bueno, ellos salieron, no todos pudieron salir. El Señor tuvo misericordia de Lot y él tuvo la oportunidad de salir. Pero vemos que la esposa casi nunca uno escucha como mencionar a la esposa de Lot, ¿cierto? Y vemos que quizás esa mujer estaba tan afanada, tan cargada, tan desesperada por lo que iba a dejar allá en Sodoma, de pronto las fiestas buenas a las que asistía, los banquetes, bueno, no sabemos que la Biblia no los registra, ¿cierto? Pero ¿qué la obligó a ella a voltear atrás y a mirar el pasado? Algo muy fuerte tuvo que haberla motivado, algo muy fuerte, un sentimiento muy fuerte tuvo que haberla embargado en ese momento, porque ella sabía que no podía voltear a mirar. Y ella quizás amaba tanto lo que tenía en el pasado, quizás amaba tanto la vida que tenía allá en esa ciudad, que eso mismo la obligó a voltear a mirar. Y vemos que quedó convertida en una estatua de sal. Entonces vemos que ese es un ejemplo claro de estar muy afanado y muy cargado, de no soltar las cosas que Dios quiere que soltemos. Ella no se sabe, ahí no dice, pero podemos imaginar tal vez que ella tenía una espléndida vida que la hacía sentir muy bien y por eso la llevó hasta la muerte, y a la perdición, porque de todas formas ella no pudo soltar eso que ella tanto amaba. Estar en ese lugar, estar en esa ciudad, convivir con esas personas que estaban allá. Y eso fue lo que le impidió continuar con su esposo y le impidió también ver el futuro. Se apegó tanto a ese pasado, se cargó tanto de ese pasado y tal vez lo disfrutaba de tal manera que fijémonos que se perdió para siempre y quedó registrado en la historia de la Biblia. Encontramos que esta parte nos lleva a pensar que nosotros muchas veces actuamos así, añoramos tanto lo de atrás, lo del pasado, que nos cuesta soltar, porque quizás como lo veíamos anteriormente, hay cosas buenas que nos pasaron allá y que no queremos perder, que queremos continuar, y eso nos lleva a la siguiente cita bíblica, que es 2 Corintios 12:9. Voy a leer 2 Corintios 12:9. Dice así. Dice, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa sobre tu debilidad. Así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Mire qué hermoso pasaje y qué hermosa reflexión final nos trae la palabra del Señor en este tema de por nada estéis afanosos. Vemos que el apóstol en esta parte nos enseña 3 cosas importantes, que lo único que necesitamos es su gracia, ¿sí? El pasado no importa, el presente es el Señor, el presente es nuestro Dios y el futuro, Él tiene el control sobre el futuro. Entonces dice que su gracia es lo único que vale la pena, lo fiel, lo verdadero, lo que es
que proviene de Él para nosotros. Entonces vemos, número uno, lo único que necesitamos es su gracia. Usted y yo ya tenemos la gracia del Señor porque ya entramos, ya aceptamos a Cristo, ya estamos en su gracia, en ese regalo precioso que Él nos dio. Número dos, su poder está actuando en nuestra debilidad. Si usted lee, dice, mi poder actúa mejor en mi debilidad. O sea que cuando somos débiles, el Señor nos ve con esos ojos de amor porque el poder de Él está sosteniendo nuestras debilidades. Entonces miramos, número uno, lo único que necesitamos es su gracia. Número dos, su poder está actuando en nuestra debilidad. Y número tres, nos debemos alegrar de esas debilidades, porque eso significa que somos todavía seres imperfectos y que Dios quiere hacer algo perfecto, su obra perfecta en nosotros. Pero que todo eso requiere un proceso, como bien lo decía un hermano en una noche de impacto. Todo requiere un proceso, pero tenemos que dejar que Dios actúe, porque el Señor, miremos ahí más adelante, dice que Él nos hace fuertes en esas debilidades. Entonces, mi hermano, si usted todavía es de las personas, porque yo sí soy de esas personas que me cargo, me preocupo, me angustio, sí, pero el Señor me hablaba a través de esta palabra y podía yo reflexionar sobre eso. El Señor tiene el control sobre lo que pasó, sobre el pasado yo ya no lo puedo cambiar. Nada, ni una J, ni una tilde, ni una mayúscula, nada puede cambiar mi pasado, ni el suyo tampoco, hermano. El Señor puede mostrar su poder en nuestras debilidades, porque Él está construyendo nuestro futuro. Entonces, ¿por qué afanarnos? ¿Por qué afanarnos? Finalmente dice, por nada estemos afanados, porque Él tiene el control sobre todo. Vuelvo y le regalo este versículo de 2 Corintios 12:9. Dice, mi gracia es todo lo que necesitas, cada uno de nosotros. Mi gracia es lo único que necesitamos, la gracia de nuestro Señor. Mi poder actúa mejor en tu debilidad, en esa angustia, en ese afán, en ese desespero, el Señor actúa. ¿Para qué? Para construir. Dice ahora, me alegra jactarme de mis debilidades. Qué hermoso. De mis debilidades, para que el poder de Cristo actúe a través de mí. Qué bonita palabra. Y ese es el regalo que el Señor quiere dejarnos en esta noche. Que nosotros no estemos afanados por nada, que el Señor tiene el control. Quizás en nuestra vida, yo personalmente vengo de unos días muy, muy difíciles y el Señor sinceramente sí me habló a través de esta palabra y buscando y estudiando la palabra, pues pude entender, bueno, Mayra, pues la gracia es lo que tengo y es lo más importante. Y Él actúa sobre esa debilidad que tengo. Entonces, ¿por qué estar afanado si Él tiene el control? Ese es el pensamiento de esta noche, mis hermanos. Espero que haya sido de bendición para sus vidas y de verdad, por nada estemos afanados, porque el Señor tiene el control sobre todas las cosas. Y el Señor se hace fuerte en su debilidad, en mi debilidad. Y el Señor nos pasa al otro lado. Que el proceso todavía continúa, sí. Siempre tendremos debilidades y siempre habrá más asuntos que arreglar, claro que sí, pero cada escalón que pasamos es esa escalera preciosa que nos lleva al cielo. Entonces, en esta noche ese es el pensamiento y pues un abrazo grande, muy, muy grande para todos los que estuvieron conectados y bueno, el Señor nos bendiga. Y bueno, que se quite todo afán, toda angustia, toda tristeza, todo desasosiego que quizás a veces no podemos controlar. El Señor los bendiga, gracias a los pastores por la oportunidad. Un abrazo gigante para todos y que tengan una excelente semana. El Señor los bendiga.